La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Muy buenas tardes a todos. Hoy, jueves 15 de febrero, damos inicio a un programa más de Saludable Conciencia. A nombre del doctor Paulino, voy a estar el día de hoy apoyando en esta primera cápsula, en espera de que él nos acompañe a la mitad del programa. Le saluda Pedro Pérez en esta nueva emisión de Saludable Conciencia. Y bueno, son las 6:05 de la tarde y empezamos a transmitir directo desde Mérida, Yucatán. Aquí en el estado de Yucatán, en el país mexicano, que acostumbramos a celebrar lo que es el carnaval, ¿no? Una tradición muy alegre donde más que nada suceden desinhibiciones, no se nos permite hacer lo que el cuerpo quiera hacer, bailar como guste, como aquí podemos escuchar una canción antes de iniciar el programa de Celia Cruz, que se llama Ríe y Llora, y donde pues te dice que te animes a ser feliz, a sacar todas las penas, ¿no? Bueno, entonces, ahora que pasó el miércoles igual, el día de ayer, que fue 14 de febrero, también Día del Amor y de la Amistad, pero también cayó miércoles de ceniza, que eso es una pauta de la religión católica para el inicio de la cuaresma, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando un poco más igual sobre este evento, qué es lo que significa, de dónde nace, cuáles son los simbolismos que representa para, en este caso, la tradición católica y cómo en la cultura trasciende, ¿no? A lo largo de los años. Pero igual, otro tema que vamos a tratar con mayor importancia el día de hoy tiene que ver con lo que sucede en estas épocas carnavalescas, que una de ellas es precisamente con esta inhibición, aumenta el consumo de alcohol y de otro tipo de bebidas embriagantes. Y también drogas legales, como puede ser también el consumo del tabaco. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar tratando con mayor importancia el tema del consumo del alcohol. Y bueno, como les comentaba en un principio, el doctor Paulino no se encuentra presente porque ahora está apoyando en un evento que se está realizando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el cual se está dando un taller para las valoraciones en casos de alienación parental, que es un tema igual que ha estado bastante de auge en todos los que trabajan en la parte jurídica y pericial. Bueno, están dándose un taller en el Tribunal Superior de Justicia por la doctora Asunción Tejedor, que es una reconocida doctora que ha trabajado mucho en este tema de la alienación parental y las interferencias parentales. Y bueno, el doctor Paulino se encuentra en esos momentos ahí acompañándola y me había comentado que quería hacer un enlace telefónico, en dado caso que no pueda acompañarnos. Veremos más adelante si se puede hacer este enlace o ya lo tendremos aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es este programa el día de hoy, hablando del tema del alcoholismo. Bueno, no el alcoholismo como tal, sino el consumo de alcohol, que en estas épocas, y no solo en las del carnaval, sino también en épocas de fiesta, en épocas, por ejemplo, decembrinas o la feria de Ixmaquil para noviembre, que esta es una feria tradicional que se acostumbra a hacer cada año aquí en el estado de Yucatán, o igual durante las vacaciones, que es cuando la gente tiene tiempo libre, se acostumbra a tomar alcohol, ¿no? Los fines de semana, en este caso en Yucatán. Y bueno, para estas épocas, por ejemplo, como el carnaval, el consumo del alcohol aumenta. Y el aumento del consumo del alcohol trae consigo consecuencias no solo para la salud de quien lo consume, sino también para el bienestar de las personas con las que convive. Ya sea la relación inmediata con los familiares o los amigos, pero también con la comunidad. Por ejemplo, los casos de accidentes automovilísticos se dan en ocasiones precisamente porque los conductores usan el auto en un estado embriagante. Precisamente se han tomado medidas para reducir el consumo de alcohol en las vías con el uso del alcoholímetro. Y bueno, es importante porque es un factor de riesgo y es un detonante para otro tipo de comportamientos inadecuados. Uno de los eventos que esta semana ocurrió precisamente en el carnaval en la ciudad de Progreso, que fue el lunes que ocurrió, hubo un alboroto en
Oxxo, que es una tienda que abre 24 horas, precisamente porque ya se había vencido el tiempo de venta de alcohol, que es hasta las 5 de la tarde. De hecho, era el domingo, perdón, no el lunes. Y bueno, la gente pues quería seguir consumiendo alcohol porque está la fiesta, están todos ahí contentos consumiendo y bailando y viendo el desfile y los trajes tradicionales del carnaval. Y bueno, pasó que rompieron uno de los vidrios de la puerta del Oxxo y pues toda la gente estaba alterada, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo del tipo de consecuencias que puede ocasionar el consumo no adecuado del alcohol. Y bueno, aquí el punto o la pregunta que sería muy bueno que ustedes empiecen a hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales sería, ¿es malo consumir alcohol o no es malo consumir alcohol? Hay diferentes posturas que dicen que el consumir alcohol en sí no es malo, sino hay que saber cómo consumir alcohol, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué tipo de enseñanza, cómo se transmite, cómo se influye a la gente para que empiece a consumir alcohol? Y bueno, con estas preguntas se han realizado diferentes y diversas investigaciones tratando de explorar cuáles son estos factores de riesgo y detonantes que incitan o llevan a una persona a consumir alcohol. Y bueno, entre estos resultados han encontrado dos cosas muy importantes. Una es que el incremento del consumo de alcohol ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, la Comisión Nacional contra las Adicciones en el 2014 reportó un aumento del 20% del consumo de alcohol en la población adolescente y joven, quiere decir entre 14 y 24 años de edad. Esto para el 2014, ahorita estamos en el 2018, esperando que se haga nuevamente esta encuesta para ver cómo va a arrojarse los resultados. Y bueno, otro también tema muy importante es que la edad de inicio del consumo del alcohol cada vez se da a menor edad. Hace unos 6, 7 años podríamos hablar de que el inicio del consumo de alcohol, tanto en hombres como mujeres, oscilaba entre los 16, 18 años, variando un poco por el género y el sexo. Sin embargo, actualmente los menores de edad empiezan a consumir alcohol a menor tiempo, por ejemplo, 10, 12 años, 11 años, y esto lleva a realizar nuevas preguntas de investigación para comprender por qué a esta edad empiezan ya a consumir nuevamente alcohol, ¿no? Y bueno, entre esos estudios, lo que se ha podido observar es que pueden haber tres tipos de explicaciones. Por ejemplo, David Bruno Díaz, en colaboración con otros investigadores, han revisado 3 modelos teóricos para intentar comprender cómo es que se llevan a cabo este tipo de consumo de alcohol no adecuado. Y entre esas nos mencionan uno que tiene que ver con la teoría de la expectativa. Y esto tiene que ver con, al consumir alcohol, decir no es tan malo, puede ser beneficioso. De hecho, hay incluso algunos anuncios que dicen que consumirlo, pero en pocas cantidades diarias, no es nocivo para la salud. Entonces, este tipo de expectativas que pueden ir generándose las personas pueden contribuir a un mayor consumo de alcohol. También tenemos la teoría del aprendizaje social, que esta tiene mucha relación con ver a los amigos, a los familiares, consumir alcohol, y con base en eso igual la percepción que se tiene es, bueno, todos lo hacen, no tiene nada de malo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, con esto va igual la curiosidad, que es uno de los principales indicadores o características por las cuales se han reportado que los adolescentes inician en el consumo del alcohol, por querer probar, por querer saber a qué sabe, no solo la cerveza, otros tipos de alcohol igual. Y bueno, aquí el detalle está en el control y en la forma en la cual los adolescentes tengan el acercamiento a esta conducta. Y eso tiene que ver mucho con la conducta planificada, que es otra de las teorías que igual se han estado estudiando, que tiene que ver con qué tanto los adolescentes tienen control y tienen percepción de ese control en el consumo de alcohol y otro tipo de comportamientos, que esto se ha demostrado que, por ejemplo, como un factor de protección, si un adolescente tiene control sobre la ingesta de alcohol que tiene, es menor el riesgo que tiene de convertirse en un alcohólico o consumir alcohol desmedidamente. Por el contrario, al momento de tener este control y percibir que él tiene el control del consumo de alcohol, es un factor protector y ya no de riesgo, porque en este caso, a pesar de las influencias sociales o de la comparación con los otros, con los iguales, con los pares o la familia, que en ocasiones igual la familia tiende a incitar al consumo de alcohol como parte de una tradición, si el adolescente o el joven considera que tiene el control de decir no, ya no quiero seguir consumiendo, no lo va a hacer. Entonces, por eso se vuelve un factor protector. Y aquí, bueno, en este caso hemos discutido brevemente sobre estas tres teorías y
cabe resaltar igual cómo los datos nos ponen, ¿por qué? Porque estamos hablando del tema el día de hoy, ¿no? A nivel América Latina, comparados con otros países como Chile, Brasil, Guatemala, etcétera, ocupamos el puesto número 10 en consumo de alcohol, México, el país. Y bueno, a nivel ya nacional, Yucatán es el estado que ocupa el puesto número 1 de acuerdo con los reportajes realizados el año pasado, o sea, 2017, en cuanto a consumo de alcohol. Y esto es muy importante porque es un comportamiento que en realidad tiene consecuencias a largo plazo y no únicamente consecuencias físicas que tienen que ver como enfermedades como el cirrosis u otro tipo de trastornos que pueden ocurrir también a nivel biológico, sino también el impacto que se tiene en los familiares por el consumo desmedido de alcohol, como podría caer en una adicción como el alcoholismo. Y también por el tipo de comportamientos violentos que pueda desencadenar este tipo de consumo desmedido del alcohol. Aquí es importante concentrarnos en las medidas preventivas que se tengan porque más del 63% de la población mexicana ha consumido alcohol alguna vez en su vida y las edades en las que oscilan el mayor consumo de alcohol van entre los 12 y los 24 años de edad. Que aquí si empezamos a retomar temas que hemos hablado en programas pasados, podemos ver que esta edad igual es una en las cuales ocurren la mayor cantidad de suicidios, por ejemplo, por poner algún ejemplo. Y sin embargo esto nos lleva a pensar qué alteraciones neuroquímicas o neurobiológicas suceden en el cerebro de las personas que consumen alcohol de manera frecuente y desmedida, que puedan quizá llevar a consumir o a deprimirse y posteriormente tal vez a cometer algún tipo de suicidio. De hecho, entre una de las razones por las cuales las personas inician el consumo del alcohol es la depresión. Podemos destacar otras como la invitación de amigos, o sea, la influencia de los pares, la curiosidad, que es la principal, también por problemas familiares, aceptaciones por pertenecer a un grupo cuando los adolescentes se encuentran en una etapa en la cual están intentando identificarse a sí mismos, saber quiénes son, crearse una identidad, inician tratando de pertenecer a un grupo, ser aceptados y entre ese tipo de grupos hay que ver cuáles son las prácticas sociales que ellos acostumbran. Si entre esas prácticas el alcohol, el consumo de alcohol es un requisito para poder pertenecer, el adolescente lo va a hacer. Entonces aquí es importante tener el acercamiento con los adolescentes, con los niños desde temprana edad para explicarles los riesgos del consumo de alcohol, las consecuencias que puede tener a largo plazo y como mencionaba en un principio también la forma, ¿no?, de beber el alcohol. Otra cuestión es que la OMS es la que hace principalmente estudios sobre las consecuencias del consumo de alcohol. Y les mencionaba, ¿no?, Yucatán es el primer estado reconocido en México por consumo y venta de alcohol. Y esto es alarmante, porque en realidad, por ejemplo, cuando se construyen nuevos espacios habitacionales, una de las primeras cosas que no puede faltar son los famosos SICs, que los SICs son tiendas de venta de alcohol, donde se vende cerveza, que es la más tradicional, entre otras. Y, por ejemplo, debemos igual, por ejemplo, empezar a considerar, en Yucatán hace poco se estableció un lugar donde se desarrolla, donde se procesa la cerveza, que esto igual nos tiene mucho más cerca en cuanto al consumo y los efectos que el consumo nocivo de alcohol tiene a largo plazo son bastantes. La OMS también nos da algún tipo de recomendaciones sobre cómo considerar el consumo excesivo de alcohol en una persona y hacen algunas diferencias entre hombres y mujeres por el tipo de efecto que tiene en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de la mujer. Y entre esos, para la OMS, un consumo excesivo es cuando se ingieren más de 40 gramos en una mujer y más de 60 gramos en un hombre. Esto basándonos en que una botella de cerveza puede tener entre 12 y 15 gramos de alcohol, ¿no? Entonces, por eso igual los alcoholímetros tienen establecidos los niveles mínimos de alcohol por los cuales tú podrías tener para conducir y cuáles ya serían excesivos. Que esto de excesivo no significa que ya te estés cayendo y que estés borracho y estés mareado. No, eso quiere decir que es una cantidad excesiva para que la sangre y el cuerpo pueda procesarlo. Estamos hablando de organismos como el hígado, los riñones, que son los que se encargan de liberar las toxinas en el cuerpo. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas cantidades ya serían excesivas para el cuerpo porque estarías obligando a tu metabolismo a que procese cantidades mucho más grandes de alcohol y por lo tanto
el centro de atención van a ser liberar estas toxinas y puedes reducir otro tipo de energía que puedes emplear para otras cosas. Entonces, por eso estamos hablando de este tipo y estas cantidades. No quiere decir que va a estarse cayendo con estas cantidades. Y bueno, también otro dato muy importante es que al parecer son 7.2 litros per cápita que se han registrado por consumo de alcohol en México. Por eso es que ocupamos el lugar número 10. Por encima de nosotros, bueno, el primer lugar es, nada más para mencionar, es Chile, que tiene 9.6 litros per cápita. O sea, estamos a 2.4 litros per cápita, o sea, por persona que consume alcohol, de llegar al primer puesto. Imagínense, 10º lugar de todos los países que existen, estamos muy, muy por encima. Y esto sí es muy importante porque hay, como les mencionaba, no solo consecuencias a nivel biológico de la salud que producen daños a largo plazo, sino que también ha sido un factor muy recurrente en tasas de accidentes automovilísticos o daños a terceros, como pueden ser discapacidades también para las personas que consumen alcohol de forma crónica. Hay estudios que han investigado los efectos que estos pueden tener en el embarazo, en el consumo en el embarazo, y por parte de las mujeres y también de los hombres que consumen de manera crónica alcohol, y los efectos que estos pueden tener a largo plazo al momento de tener un hijo, por las cuestiones genéticas de los cromosomas que se van alterando, y estas pueden desencadenar en discapacidades, en las muertes prematuras, en bebés con niveles intelectuales más bajos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, a nivel mundial representa aproximadamente 303 millones de muertes al año por causas relacionadas con el alcohol. Entonces, estamos hablando de que es una conducta de riesgo bastante elevada, y lo peor, por decirlo de cierta manera, es que es una conducta socialmente aceptada. El alcohol es legal, se vende en bastantes tiendas, centros comerciales, tiendas especializadas, entre otras cosas. Y bueno, aquí tenemos que hablar de las medidas preventivas que se deben empezar a implementar para poder reducir el consumo nocivo y abusivo del alcohol. No mencionábamos en un principio, no es tanto no tomar alcohol, sino saber cómo consumir este tipo de sustancias. Y bueno, esto relacionado con la primera temática. Vamos a ver. También representa una situación alarmante para las instituciones de salud, como pueden ser la Secretaría de Salud del Estado, a nivel nacional también, por todas las implicaciones económicas que tiene a largo plazo, las consecuencias que pueden, por ejemplo, de los accidentes automovilísticos que ocurren. La representación económica que tiene para el gobierno, para los familiares, cuando se tiene, por ejemplo, ante una situación de accidente automovilístico, o una persona que consuma frecuentemente alcohol, puede desencadenar en una adicción, y precisamente es por eso que los centros de integración juvenil son los que realizan investigaciones precisamente con adolescentes que han caído, que están sufriendo algún tipo de adicciones, ya sea en el alcohol, el tabaquismo o algún otro tipo de droga ilegal. Son los que realizan este tipo de intervenciones con los adolescentes que ya están en un tipo de adicción, y también de prevención con los que aún no están, para tratar de prevenir este tipo de comportamientos. Bueno, esto en relación con la primera cápsula. Vamos a esperar que el doctor Paulino nos acompañe en una posterior cápsula. Les invito a quedarse porque vamos a estar hablando más sobre lo que fue el día de ayer, que fue el miércoles de ceniza, y vamos a hablar un poco sobre de dónde nace este tipo de tradición, qué representa, y vamos a esperar tener un enlace telefónico con el doctor Paulino para que nos hable sobre cómo va el taller igual en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, les invito a quedarse y hacer sus comentarios en relación con el tema del consumo del alcohol a través de nuestras redes sociales, Saludable Conciencia en Facebook, o a través de la Clínica en Justicia Terapéutica. Regresamos en un breve tiempo. Buenas tardes, Mérida, Yucatán, desde el día hoy, que es 15 de febrero del 2018. Aquí todos se burlan porque siempre ando trascabillando con la fecha. La gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, aquí estamos en la Blanca Mérida, donde estamos
recuperándonos de unas vacaciones muy ajetreadas, ya que estamos en el espacio de carnaval, y algunos que tienen fe religiosa seguramente ayer pasaron por la iglesia, si católicos son, y fueron a recoger sus cenizas. Y ahorita Pedrito nos va a contextualizar con todo este quehacer histórico del carnaval, y parece ser que estas fiestas carnestolendas nacen en Europa cuando los barcos festejaban a través con banderolas, dándole vueltas de un lado a otro a la orilla de la playa, festejando que estaban ya en tierra, dándole rienda suelta a las presiones que tenían los marineros, y esto se da en el quehacer de Europa. Pero si nosotros hacemos un poquito de historia, todavía Ciudad del Carmen, Campeche, Veracruz, tiene este tipo de actividades aquí en México, ¿no? Donde el carnaval viene de diferentes acepciones, desde la carne, desde las partes carnestolendas que viene en esta construcción de los barcos que fueron dándole pie a hoy a todo un espacio de esparcimiento, y creo que hay datos importantes en dirección de salud y datos también muy lamentables en dirección de salud, donde en estos 4 días que de asueto y tuvimos 5 fallecimientos, hubieron 5 suicidios en el estado de Yucatán. Y vamos a discutir un poquito igual sobre este tema, y al igual vamos discutiremos el carnaval, la carne, el alcohol, la liberación, hasta el punto de la muerte. Y al igual vamos a tocar posteriormente el tema que ya hemos discutido de alienación parental, del síndrome de alienación parental. Estoy viniendo en este momento del Tribunal Superior de Justicia, donde una doctora está dándole un taller a los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Hay reunido ahorita jueces, juezas del área familiar, del área minoril, del quehacer de menores infractores, donde se está dando hoy un debate importante desde qué es la alienación parental, cómo esta hay que diferenciarlo de la violencia intrafamiliar, cuáles son nuestros indicadores y el impacto que tienen en los niños. Estos temas estaremos discutiendo desde el carnaval, cuál es tu historia y qué hacer de alienación parental en el síndrome de alienación parental. Pedro, cuéntanos un poquito qué tenemos de datos con respecto al carnaval. Pues más que nada es el miércoles de ceniza que estaba mencionando hace poco, es más el fin del carnaval, o sea, el fin de la desinhibición, el fin de poder hacer lo que queramos, de liberar el cuerpo y sacudirlo como queramos, porque marca el inicio de la Cuaresma. Y el inicio de la Cuaresma es una tradición que se remonta desde muchos años con lo que tiene que ver la religión católica y también la religión cristiana ortodoxa. Sin embargo, aquí sí hay una pequeña diferencia. La religión cristiana ortodoxa, la pura, no celebra el miércoles de ceniza porque ellos inician Cuaresma desde el lunes. O sea, pero la religión católica actual ha sufrido modificaciones y sí se celebra primero el miércoles de ceniza, debido a que anteriormente lo que hacían los penitentes para significar su penitencia, valga la redundancia, era marcarse la frente con un poco de ceniza, ¿no? Y hacían sus marchas a través de las calles, y esto fue quedándose como una representación precisamente del arrepentimiento, de la reflexión y de todo lo que conlleva las fechas de Cuaresma, del ayuno, el no comer carne, entre otras cuestiones que tienen que ver con el simbolismo del pecado, más que nada en esta religión católica, y de ahí es de donde surge este miércoles de ceniza, que actualmente lo tenemos como una tradición en donde se asiste a misa y se pone una cruz con la ceniza, ¿no? Y la ceniza es producto de las palmas, ¿no? Que sí, aquellas palmas, exactamente, que dan pie a la entrada simbólica de Jesucristo, y estas palmas se guardan, se queman, y es con la cual se unge, donde el significado es que tierras eres, ¿no? Y en tierra te convertirás, ¿no? Entonces, aquí lo que va pautando es que no olvidemos que lo que hoy traemos, que es el cuerpo, en toda esta creencia judeocristiana, solamente es un espacio de tránsito, ¿no? Porque lo que se va persiguiendo es toda la solidez y la consolidación del alma.
pero es el final, como tú hablas del carnaval, y en el carnaval tenemos datos importantes como lo que vamos a mencionar de los suicidios, del consumo de alcohol y todo esto que hay alrededor del carnaval. Y no sé, recuerdo que en algún momento un director de una policía empezaba a discutir que la gente de escasos recursos, la gente de recursos medios y de posición acomodada, se daban la oportunidad en el carnaval de convivir. Porque si nosotros que vamos al carnaval y miran, es ahí donde toda la gente está caminando, toda la gente se mira, toda la gente se comparte su sudor y otros quehaceres del cuerpo, ¿no? Pedro. Pues más que nada, entre la historia del carnaval era como una tradición de la gente adinerada, de la gente que poseía los bienes para poder realizar, y precisamente como menciono, no era un espacio en el cual ellos proveían del alimento, del alcohol, de todo lo que iba a poder utilizarse en ese tipo de eventos, y donde podían convivir con la gente que no tenía el dinero para poder hacer este tipo de eventos. Pero con el paso de los tiempos, eso se ha convertido en un evento que no únicamente realizan las personas que cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, sino que a través de patrocinios, las empresas, instituciones, aportan diferentes cuestiones para que se lleve a cabo ese tipo de eventos y la gente ya pueda disfrutarlos mucho más. ¿Y en tu percepción, tú vas al carnaval? No. ¿Has ido alguna vez? Sí, cuando era más pequeño. ¿Y qué es lo que tú puedes leer en este ambiente? Pues más que nada es un espacio de convivio, es un espacio en el cual hay muchas tradiciones y puedes conocer de estas tradiciones y también transmitir esas tradiciones. Por ejemplo, nosotros aquí que manejamos los días del carnaval, el lunes en este caso es tradicional, donde se acostumbra a que el desfile, las personas que salen al paseo van vestidas con trajes típicos regionales, ¿no? Entonces tenemos el martes, que es como que el peor, porque que las batallas con globos de agua, o que te avientan huevos, o naranjas podridas, entre otras cosas. Claro, en esta dimensión, porque Claro. la esencia era la batalla de flores, ¿no? Exactamente. Donde lo que tenía por objeto era tirar flores mientras iban pasando las carrozas, mientras iban pasando toda esta construcción de diseños de barcos, de carros, de animales prehistóricos, y según el tema que se esté poniendo, era lo que se iba promoviendo lucir en la vestimenta, en los bailes, tirando flores, que hoy se tiran otro tipo de objetos, claro, como tú bien estás describiendo. Así es. Entonces, con este tipo de conductas que llevas a cabo con tus amigos, con tus familiares, pues se transmiten las tradiciones que son lo que nos representan. Y acá empezamos a tener cosas que llaman la atención, donde seguramente has hablado de datos que tienen que ver con el consumo de alcohol, sí, ¿no? Cómo esto se ha incrementado, y una de las cosas que empieza a llamar la atención son dos datos importantes que pone desde hace mucho tiempo el CIJ. Aumenta el consumo de alcohol a corta edad. Exactamente. Eso es un dato que llama mucho la atención. Y otro es que las mujeres aumentan en su consumo de drogas, ¿no? Cuando antes estaba el sector alrededor de los 18 hacia arriba, puesto en hombres. Hoy no, es 18 hacia abajo, puesto en ambos sexos, y en la mujer con un aumento, la tasa de mujeres entran en la frecuencia del consumo de alcohol. De hecho, algunos estudios que se hicieron por ahí del 2014, 2010, entre esas fechas, los resultados que arrojaban eran que el inicio del consumo del alcohol en hombres era a los 16 años aproximadamente, y es como media, y en mujeres a los 18 años. En la actualidad se ha reducido a unos 4 años esta edad de inicio del alcohol. Estamos hablando de los hombres a los 11, 10 años, los niños, y las niñas igual entre los 12, 13 años de edad, que es la adolescencia, donde están empezando a consumir alcohol. Sí, con este dato podemos ir pensando en una mnemotecnia que se llama PARE, porque esta mnemotecnia habla de que el alcohol lo que afecta es en la P, que es la percepción, ¿ok? En la A lo que afecta es el afecto, ¿no? En la R lo que va afectando es la reacción que uno pueda tener, y en la E está hablando de las emociones que cambian o dejan de ser las cotidianas cuando uno tiene cierta ingesta de alcohol, ahí pasadito los 80, 90 nanogramos de alcohol en sangre, ¿no? Entonces, como este uso del alcohol como medida para
pasarla bien, para alegrarse, empieza a tener una cantidad de impactos en todas estas áreas, ¿no? En la percepción, donde aquí está el engaño, tú no sientes que has perdido la capacidad de reaccionar, pero la has perdido. Esa es una ilusión que genera el estar teniendo cierta cantidad de alcohol en sangre. Si nosotros seguimos caminando sobre esta ruta, en lo que nos va dejando el consumo de alcohol es que la experiencia está siendo a menor tiempo. Así es. ¿No? Los chicos, hoy tenemos datos desde los 12 hasta los 16 años en este rango de que están consumiendo alcohol. Y empieza a ser mucho más alarmante que este inicio temprano empieza a dar pie a la opción de otro tipo de sustancias para consumir, ¿no? Claro. Y aquí estamos armando un grupo de investigadores donde igual Pedro está participando, donde vamos a hacer evaluaciones neurológicas de los potenciales evocados, que es cuál es la reacción que están teniendo aquellos consumidores en diferentes fases, ¿no? Con alta frecuencia, con menor frecuencia de alcohol y de otro tipo de sustancias. ¿Qué está pasando con su cerebro cuando terminan teniendo consumos excesivos, ¿no? Y también las modificaciones genéticas que pueden estar sufriendo para la descendencia posterior, porque igual tiene algún tipo de afectación biológica, o sea, el cuerpo sufre modificaciones por el consumo constante de alcohol. Así es. Bien, y en esta ruta donde estamos teniendo el carnaval, la discusión del alcohol, vamos a enlazar un dato que se ha estado ahí comentando, lo traemos en la agenda desde hace 15 días, que por ahí han aparecido personajes, han aparecido historias con respecto a los migrantes, ¿no? Y los migrantes en toda esta ruta que creo que los que somos mexicanos conocemos un ferrocarril que se llama La Bestia, ¿no? Que es el que mete a los migrantes al norte de nuestro país, ¿no? Pero hay un recorrido que va siendo desde Centroamérica, pasando por Chiapas, empieza a introducirse, y hace 2 años aproximadamente, yo estando en Chihuahua, moviéndome de Ciudad Juárez a Chihuahua, me tocó ver pasar La Bestia. Es un fenómeno impresionante porque cuando ves hacia lejos, o sea, si ves los vagones, pero empiezas a ver algo raro que está en el techo, y lo que hay de raro en el techo es la gente que está en el techo y la gente que está colgada a sus lados, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hace el doctor Baca, Jesús Baca, con respecto a los migrantes, ¿no? Y un dato donde él se centra de salud es el consumo de sustancias para poder soportar el viaje y las infecciones de transmisión sexual. Uy, es alarmante cómo tenemos una cantidad de impacto, sobre todo de VIH, en toda esta ruta de los migrantes. Se ha hecho política pública, sobre todo en Chihuahua, porque ahí se da el impacto con la gente de la sierra, pero cuando se empieza a descubrir que no solamente están implicados gente del norte del país, sino hay una cantidad de personas que son centroamericanas, porque inicia su recorrido, ¿ok?, aquí por el Pacífico, y va transcurriendo, y en el camino se va pegando gente. Si pensamos en el tránsito migratorio de Yucatán, vemos que tenemos espacios muy bien ubicados aquí en el estado de Yucatán, que es el cono centro, cono sur del estado, donde parte la gente y se va específicamente a los Estados Unidos, ¿ok?, a buscar nuevas oportunidades. Pero hay que dejar muy claro, esta es la ruta que generalmente estas personas utilizan o vía aérea o a través del autobús, ¿ok? Pero estamos hablando de la gente que como que corta el país en el centro. Pero por otro lado, los migrantes tenemos aquellos que se van por el Pacífico. Y ahí es donde Jesús Baca hace un estudio y muestra datos de esta relación que hay con el migrante en el consumo de sustancias y en relación con las
la infección de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Específicamente con el VIH. ¿Qué fenómeno estamos teniendo? La gente se va, ¿ok? En este quehacer cohabita o convive sin protección, se infecta, en ocasiones no se entera de la infección, regresa, los migrantes que regresan, y cuando regresan, si tienen parejas o anidan nuevas parejas aquí en el país, en ese quehacer es donde hay una alta incidencia de infecciones de transmisión sexual, específicamente VIH. Hay un estudio interesante, vamos a colgar los datos que tienen, también vamos a anidar un video donde ellos trataron de crear a través de las lenguas que están en el norte y los dialectos que están en el norte del país, específicamente Chihuahua, para informarle a la gente de la comunidad qué estaba pasando y qué medidas había que tomar. Entonces, ¿cómo pasamos del alcohol, pasamos del carnaval a un quehacer de migrantes que no lo estamos teniendo en la agenda, no se está poniendo en la agenda pública y estamos teniendo un problema grave? En programas anteriores habíamos hablado que la incidencia de VIH aquí en la localidad se había disparado. Ajá, y sí, se hablaba de que la incidencia, pero ¿cuáles eran los vectores? Y aquí estamos hoy discutiendo un vector que uno de los vectores del VIH está dado por los migrantes. Pedro, ¿qué piensas? Te veo pensativo. Sí, es que es un tema bastante... De hecho, estuve revisando, por ejemplo, datos del INEGI sobre la migración y estamos hablando aquí de gente que viene no solo de México, sino que viene, por ejemplo, Guatemala, Belice, que lo que buscan es llegar tal vez a la frontera de Estados Unidos, pero también ahí habían datos de migración interna, o sea, entre estados. Y lo que me pareció curioso es que aproximadamente casi la misma cantidad de gente que viene, por ejemplo, del DF a Yucatán, y de Quintana Roo a Yucatán es casi la misma cantidad que se va a estos estados. O sea, a mí se me hizo muy curioso, ¿no? Y también saber que para el INEGI, Yucatán es uno de los estados que tiene mayor concentración de migración, o sea, de migración interna. O sea, viene gente del DF, de Quintana Roo, de Campeche, entre otras. Y aquí, pues, como usted menciona, ¿cuáles son esas variables que hacen que la gente llegue aquí? Es nada más un punto para moverse a otro lado, porque estamos muy cerca de la costa, por ejemplo, estamos muy cerca de Florida, que es Estados Unidos por la vía marítima, o cuál es la razón por la cual la gente ha estado viniendo, cuál es la razón por la cual la gente se va, y también cuál es la percepción que los que vivimos aquí tenemos de esa gente que llega. Muy bien. Es muy importante. Y empezamos a tener un fenómeno ya muy viejo. Si ustedes se acuerdan del terremoto del 85, ¿no? Hubo una migración muy fuerte de la gente del centro del país y también empezó a haber una migración muy fuerte del norte, de Monterrey, donde hoy que les fue muy mal, le tienen el terremoto del 85 y lo recibimos con un huracán, ¿no? Sí, vinieron corriendo del terremoto y aquí los recibimos con un huracán, ¿no? Y esta gente se asentó y la política pública que se presentó en aquel entonces era que se iba a descentralizar la estructura institucional. Entonces se empezó a buscar que todo lo que estaba concentrado en el federalismo, los estados se ocuparan y se hicieran responsables de sus entidades. Esto al inicio dio cabida a que mucha gente viniera a vivir hoy al estado de Yucatán. Claro, hoy tenemos una situación de la zona económica, ¿oye? Que la tenemos ya, ¿no? Entonces, la pregunta en los puntos que ahorita estamos discutiendo migración y que estamos discutiendo consumo de sustancias, ¿tenemos la infraestructura para darle un adecuado manejo a todo lo que acarrea la migración? ¿A lo que acarrea el consumo de sustancias? Esa es una pregunta. ¿Tenemos la infraestructura en seguridad? ¿Tenemos la infraestructura en salud? ¿Está el planteamiento de las campañas para amortiguar la cantidad de migración que vamos a tener y de inmigración? Esto es una pregunta que va dirigida a la política pública, en la cual ¿tenemos estudios? Es una pregunta, ¿no? ¿Cuántos estudios duros tenemos, como lo que tú acabas de describir hace rato, de hacia dónde está la confluencia? ¿Ok? La confluencia es de Yucatán a otros estados, de otros estados a Yucatán, de Yucatán al mundo. O sea, ¿dónde tenemos esto? Y no podemos dejar fuera que tenemos a un estado vecino, que es Quintana Roo,
que es un atractivo turístico, ¿no? Mundial, Sí, que da una cantidad de entrada a gente de diferentes partes del mundo, ¿ok? Pero si nosotros vemos esta ruta que va de Playa hacia Valladolid, ya casi no hay diferencia, ¿no? No, Antes está muy tú cerca. hablabas de Cancún y hablabas ahí de Cancún. Hoy, esta distribución turística dada entre Playa y Valladolid, Yucatán, estás a 45 minutos Por sí, más o menos. en Vía vehículo. directa, sí. De hecho, muchos de las rutas turísticas o los tours que se hacen ya contemplan Yucatán, Cancún, o sea, terminan siempre en la Riviera Maya, entonces como que una línea que todos visitan. Claro, entonces regresamos a la discusión de aquí, de este espacio Saludable Conciencia, en cuanto a todos estos estudios de migración, todos estos estudios que se tienen, algunos en seguridad, todos estos estudios en la dirección de salud con respecto a el contagio en la parte de infecciones de transmisión sexual. La pregunta es, ¿ya tenemos el andamiaje preventivo con toda esta movilidad que va a dar la zona económica de Yucatán? Y creo que estamos a muy buen tiempo de tener estrategias. Y es aquí donde invitamos a los investigadores, a las universidades, al gobierno que nos escucha, de ir direccionando recursos para hacer estudios y hacer campañas, ya que nos queda claro que va en aumento el consumo de alcohol, que va en aumento las infecciones de transmisión sexual. Y hoy, la variable de migración. ¿Okay? Sí. Dirección de anécdota, yo no entendía mucho cuando estuve un tiempo en Madrid, porque decían, es que vamos a vacacionar el fin de semana a Cancún. Y se me hacía como que así muy snob, ¿no? Que dijeran, sí, es que el fin de semana la vamos a pasar en Cancún, la gente que vive en Madrid. Se me hacía presuntuoso, aquí como decimos que nos estaban apantallando, ¿no? Hasta que entendí por qué tenían esa ruta. Hay un vuelo que sale de Madrid, ¿okay?, a las 12 del día y llega a las 6 de la tarde a Cancún del mismo día. ¿Me regresa? O sea, sale el vuelo de Madrid a las 12 y a las 6 de la tarde ya estás en Cancún, instalado. Entonces, claro, dicen, ¿qué pasa? Claro, lo que pasa es que como vinieron, en que se va moviendo el mundo y ellos le ganan 3 horas. Entonces, los que están ahí en Europa se agarran un vuelo de viernes, ¿ok?, a las 12, están viernes en la noche, todo el sábado, y se agarran un vuelo el domingo y se regresan a Madrid. O sea, realmente vacacionan un fin de semana en Cancún, europeos que están en Madrid, ¿no? Claro, cuando yo veía en las agencias de viaje esta invitación, decía, ay, no me checa, o sea, ¿cómo que me voy a ir a Cancún un fin de semana? O sea, se me hacía cruzar todo el mar para ir a ver mar. Claro, y entendí esta lógica. Número 1, en cuestión de practicidad. Número 2, hay datos de hace unos 5 años, el 40% de la inversión hotelera estaba dada por hoteles europeos. Y la promoción estaba siendo atractiva porque era muy rentable comprar un paquete de todo incluido, avión, hotel, para venirse a vacacionar. Claro. Entonces, los promotores de agencias de viajes europeos estaban dándole bastante empuje a que se viniesen y tomaran esos paquetes de fin de semana, que además, o sea, me voy a América a tomar sol el fin de semana, o sea, hoy es novio, además muy económico. No podemos dejar de discutir 3 puntos, ¿ok? Migración, consumo de sustancias, alcohol e infecciones de contagio. La pregunta es, y regresamos, ¿tenemos el andamiaje para poder contener estas 3 variables?
Saludable Conciencia Mérida, Yucatán. Les saluda y se despide Pedro, un florentino, y Paulino Zip. Para la próxima, y seguimos discutiendo, ¿tenemos política pública para atacar estas tres vertientes? Muy buenas noches, día 15 de febrero 2018.